Daniel se despertó por el ruido familiar en su apartamento. Las discusiones frecuentes ya no lo sorprendían, especialmente cuando involucraban a sus padres. Ellos bebían, y eso siempre terminaba en conflictos. Daniel miró la cuna de su hermana, pero no estaba allí. Eso significaba que Marisa ya se había despertado, y había corrido a la cocina. Desde la cocina se escuchaban voces fuertes, alguien estaba acusando a otro. Daniel sabía que el alcohol despertaba la ira en su padre, especialmente cuando empezaba a beber más de lo habitual. Mientras se acercaba a la cocina, escuchó el grito agudo de su hermana. Al entrar, vio a su madre tirada en el suelo, y a su padre, mirando desconcertado sus manos, en las que sostenía un cuchillo. Daniel corrió hacia Marisa, la tomó en brazos, y la llevó a la habitación. Más tarde, llegó la policía, y se llevó a su padre. Daniel vio cómo se llevaban el cuerpo de su madre. No pudo moverse, su hermana se había quedado dormida en su regazo después de llorar durante mucho tiempo. Se quedaron solos. Marisa lloraba, pero Daniel se mantenía firme, entendiendo que era importante ser fuerte, aunque él también estaba pasando por un momento difícil. Tenía 15 años en ese entonces, y su hermana solo 5. Daniel y Marisa terminaron en el mismo orfanato. A Daniel le quedaba poco tiempo antes de graduarse, y soñaba con que, tan pronto como saliera, encontraría un trabajo y se llevaría a su hermana a vivir con él. Pasaron unos años, y Daniel finalmente salió del orfanato. Al regresar a su antiguo apartamento, descubrió que todo seguía igual, la misma pobreza, las cucarachas y los mismos vecinos borrachos y problemáticos. El joven consiguió trabajo rápidamente, y visitaba a Marisa cada semana. Cada vez ella le preguntaba cuándo la llevaría con él. Daniel abrazaba a su hermana y le aseguraba que pronto recibiría su salario, haría reparaciones para crear un ambiente adecuado para que vivieran juntos. Porque antes de llevarse a Marisa, tenía que pasar una inspección de las condiciones de vida. Daniel trabajaba mucho, tomaba turnos adicionales para arreglar el apartamento lo más rápido posible. Una vez que terminó las reparaciones, presentó una solicitud a los servicios de protección infantil, y unos días después llegó una comisión. Daniel los recibió justo cuando en el apartamento vecino estalló otra pelea de borrachos. Uno de los vecinos, enfurecido, irrumpió en el pasillo justo frente a los inspectores. Daniel rápidamente llevó a la comisión a su apartamento, donde se sentaron a la mesa, y comenzaron a llenar los papeles. ¿Tienes trabajo?, preguntó una de las mujeres. Daniel asintió, y les entregó los documentos. ¿Y cuál es tu horario? ¿A qué hora llegas a casa? Depende, a veces a las 6 de la tarde, otras veces más tarde, a las 9, respondió Daniel. Entonces, la niña estará sola en un apartamento donde los vecinos pelean al otro lado de las paredes. ¿No tienes miedo de que pueda salir lastimada? No, cuando Marisa esté en casa, intentaré llegar más temprano, trató de tranquilizarlas Daniel. Pero si trabajas menos, también ganarás menos, continuó la mujer. Daniel sintió que la situación se le estaba yendo de las manos. Entiendan, a mi hermana le irá mejor conmigo que en el orfanato. Desde un punto de vista humano, tal vez, pero desde el punto de vista de la seguridad y la educación, tengo serias dudas, respondió fríamente la mujer. La comisión se fue, y Daniel se dio cuenta de que probablemente no le permitirían llevarse a Marisa. Si tuviera otra vivienda, más segura, no habría problemas. Al día siguiente, el joven fue a ver a su hermana. Compró dulces, pero sabía que no la consolarían. Ella lo vio desde lejos y corrió hacia él. Daniel la levantó en brazos, y Marisa, riendo, lo abrazó con fuerza. Te extrañé mucho, Daniel. ¿Cuándo me llevarás contigo?, preguntó ella con esperanza. Daniel suspiró. Marisa, hice todo lo que pude, pero no les gustaron las condiciones en las que vivirás. No les gustó mi trabajo, y parece que yo tampoco les caí bien.
Aún no hay una decisión, pero temo que no me permitan llevarte. Marisa rompió a llorar. Me lo prometiste, dijiste que viviríamos juntos, como antes. Me mentiste, no te importó. Ella se fue corriendo, y Daniel quería seguirla, pero luego decidió que necesitaba tiempo para calmarse. Se dirigió a la salida, sintiéndose vacío por dentro. Al regresar a casa tarde, el joven escuchó gritos desde el apartamento vecino. Los vecinos borrachos estaban peleando y destrozando muebles nuevamente. Estaba tan cansado de todo eso. Pasó un mes, y los servicios de protección infantil respondieron que Marisa se quedaría en el orfanato, pero le permitieron llevársela los fines de semana. Eso ya era un avance, su hermana estaba feliz. Pero el domingo, cuando Daniel la llevaba de regreso, ella se echó a llorar. Marisa, si vuelves triste, no me permitirán llevarte más. Te prometo que encontraré una solución. De regreso a casa ya de noche, Daniel escuchó a alguien llorar, y se dirigió hacia el sonido. Señora, ¿por qué está aquí? ¿Qué sucedió? No lo recuerdo, respondió ella, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Daniel comprendió que la situación era complicada. Señora, no puede quedarse aquí sentada. Déjeme ayudarla a levantarse, y la acompañaré a su casa. No puedo levantarme, me lastimé la pierna, y no tengo hogar, dijo ella entre lágrimas. Daniel la ayudó a levantarse, y la llevó a su apartamento. La señora cojeaba mucho, pero podía caminar. Resultó que la lesión era antigua, y su pierna estaba hinchada de dolor. Daniel se preguntó qué hacer a continuación. No podía dejar a la señora en la calle, así que decidió que pasara la noche en su casa. Por la mañana, cuando el joven se despertó, la señora ya estaba sentada en la cama. ¿Dónde la puedo llevar? ¿O de verdad no tiene hogar? Lo tengo, pero no recuerdo dónde está. Daniel entendió que no tenía tiempo para averiguar todos los detalles, de lo contrario, llegaría tarde al trabajo. Señora, quédese aquí. Volveré por la noche y hablaremos. Cuando Daniel abrió la puerta, casi fue derribado por el agradable aroma de la comida. Al asomarse a la cocina, vio a la señora cocinando algo. Daniel, la cena está lista, siéntate, dijo ella con una sonrisa. Señora, ¿cómo está su pierna? Mejor, gracias. Durante el fin de semana, Daniel llevó a Marisa a casa y la presentó a la señora. Rápidamente se entendieron bien, y pasaron un tiempo maravilloso los tres juntos. El domingo, después de que su hermano llevara a su hermana de vuelta al orfanato, regresó a casa, y no encontró a su invitada. Pero en la mesa había una carta. Daniel, Marisa, son personas muy bondadosas. Su cuidado me ayudó a recordar dónde está mi hogar. He aprovechado bastante de su amabilidad, es hora de regresar a casa. Los espero de visita. Adjunto la dirección. Claudia. Daniel sonrió, resulta que la señora no era una persona sin hogar, y ese pensamiento reconfortaba su alma. Recordó cómo le contaron su historia, y cómo Claudia lloró largo rato. Incluso Marisa tuvo que consolarla. Todo mejorará, dijo la señora en ese momento. No es posible que personas buenas sufran por mucho tiempo. Daniel deseaba con todas sus fuerzas creer en sus palabras. El chico visitó a Claudia a mediados de la semana, y ella estaba increíblemente feliz de verlo. Él prometió que el próximo fin de semana llevaría a su hermana con él. Daniel trabajó toda la semana en 2 turnos, y sus compañeros de trabajo se sorprendieron de su resistencia y energía. Pero él simplemente sonreía, tenía un motivo importante además de Marisa. Un mes atrás había conocido a una chica maravillosa, y ya habían salido 2 veces. Sin embargo, el joven no compartía esta noticia con los demás para no atraer la mala suerte.
Pero ahora las cosas se daban de tal manera que el fin de semana tendría que presentarla a su hermana y a la señora Claudia. La joven, Rosa, era modesta y amable, y Daniel estaba sorprendido de que aún existieran personas así. Sentado en casa con su hermana, el joven comenzó la conversación. Marisa, he conocido a una chica maravillosa, y mañana vendrá a visitarnos para conocerte. ¿Planeas casarte con ella?, preguntó Marisa. Daniel no había pensado tan lejos, pero respondió honestamente. Tal vez, sonrió, pero notó que su hermana se puso triste. ¿Estás contenta por mí?, preguntó él. Estoy contenta, pero si se casan, me quedaré sola. En el orfanato me resultaba más fácil que aquí. Daniel se sorprendió de la profundidad de los pensamientos y sentimientos de su hermana. La abrazó y prometió. Siempre serás lo más importante para mí. No puedo imaginar mi vida sin ti. A la mañana siguiente, Rosa llegó con un pastel. Daniel le había advertido que irían a visitar a la señora. Al principio, Marisa estaba cautelosa, pero pronto comenzaron a hablar como viejas amigas. Al acercarse a la casa de Claudia, vieron a varias mujeres con pañuelos negros. Daniel se quedó desconcertado. ¿Dónde está la señora Claudia?, preguntó el joven. Murió, la enterraron hoy, respondió una de las mujeres. Daniel estaba impactado, pues hacía solo 3 días había visitado a la señora, le preguntó cómo estaba, y ella le dijo que todo estaba bien. Ahora, una mujer desconocida le extendía un sobre con la inscripción. Para Daniel y Marisa. A la bondad se responde con bondad. Daniel se sintió culpable por no haber podido despedirse de Claudia. Regresaron a casa, y el joven abrió el sobre. En sus manos había un montón de documentos y una nota. Daniel dejó los documentos a un lado y tomó la nota. Mis queridos, si están leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Pero no se entristezcan, he vivido una buena y larga vida. Daniel, nunca olvidaré tu bondad. Mucha gente pasó de largo, y solo tú no dejaste a una anciana en apuros. Eres una buena persona, no abandonaste a tu hermana, cuídala. Recuerdo de que me hablaron. Si entendí bien, te entregarán a Marisa solo si tienes otra vivienda. Daniel, mi hijo murió siendo muy joven, no tengo parientes. Fui al abogado y redacté una donación a tu nombre y al de Marisa. En el sobre están todos los documentos y las llaves. Ahora son dueños de mi casa. Espero que esto te ayude a llevar a tu hermana a casa. Cree en que la bondad regresa. Claudia. En la habitación se hizo un silencio que Daniel rompió. Marisa, la abuela nos ha regalado una casa. Ahora podré llevarte conmigo. La hermana saltó como un torbellino. Gracias, abuela, muchísimas gracias, gritó, levantando las manos al cielo. Rosa miraba a la niña a través de lágrimas. Daniel también estaba a punto de llorar, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Abrazó a Marisa y a Rosa, y así se quedaron un buen rato. Daniel suspiró. Nunca había pensado que una señora al azar a la que había ayudado lo agradecería tanto. Desde el comienzo de la semana, Daniel tuvo muchas cosas que hacer, y Rosa le ayudó en todo. Cuando entraron en la casa, todo estaba tal como cuando Claudia vivía. Necesitaban trasladar todas sus cosas, porque al día siguiente vendrían personas de la comisión. Finalmente, llegaron 2 mujeres y revisaron la casa. Bueno, todo está en orden. ¿Y qué pasa con el trabajo? Recuerdo que trabajas mucho, dijo una de ellas. Cuando la mujer apenas había comenzado a hablar, entró la vecina. Quería preguntar por qué la puerta estaba abierta, pero al ver a las visitantes, decidió esperar a que Daniel se desocupara. Poco a poco entendió de qué se trataba, por qué Daniel había venido tan apresuradamente, y lo más importante, por qué Claudia le había dejado esa casa.
Llegaré a casa a las 6, Marisa tendrá que estar sola solo 2 horas. Ella es muy inteligente. Y además, tenemos a Rosa, nos vamos a casar y organizaremos el trabajo de tal manera que no dejemos sola a Marisa. Pero no se casarán mañana. ¿Podrían esperar un poco más? Daniel miró a las mujeres sin saber qué decir, cuando la vecina intervino en la conversación. Daniel, ¿por qué no les dijiste que tengo 25 años de experiencia como maestra, y que no tengo nada que hacer? La señora dio un paso al frente. Ayudaré a la niña con las tareas y la cuidaré mientras Daniel y Rosa estén trabajando. Con esto, el asunto quedó resuelto, solo quedaban las formalidades. Le dijeron a Daniel que volviera por los documentos en 2 días. Cuando llegó el tan esperado día, el hermano fue a buscar a su hermana. Era a mediados de la semana, y Marisa no lo esperaba. Cuando la niña vio a Daniel, se lanzó a su cuello. «Vamos, prepárate, es hora de irnos a casa», dijo el hermano, y la hermana se quedó paralizada por la confusión. «Daniel, ¿te han dado permiso para llevarme contigo?». La voz de la niña temblaba. El joven asintió, y ella lloró de felicidad. Daniel la abrazó. «Deja de llorar, lo logramos, ahora viviremos juntos. Rosa te espera en casa, ve y empaca tus cosas».